¿Cómo estamos, traders, inversionistas? Espero que estén excelentes. El día de hoy en este nuevo video vamos a estar hablando un poquito sobre lo que tienen que ver con los factores macroeconómicos. Vamos a entender cómo funcionan los ciclos financieros y de esta manera utilizarlos para poder tomar decisiones mucho más acertadas sobre lo que viene siendo nuestras inversiones a los distintos plazos temporales. En este caso, el día de hoy sí vamos a utilizar básicamente la computadora para poder analizar cómo funcionan esos ciclos, qué detalles vienen, cómo podemos reconocer que estamos en presencia de uno o en la salida del mismo y así sucesivamente. A fin de cuentas, yo creo que esto para los inversionistas es una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar algún tipo de operación, porque a fin de cuentas es lo que nos va a determinar si nosotros estamos realmente comprando barato y vendiendo caro, o vendiendo caro para luego comprar más barato. En este caso, a pesar de que esos ciclos es algo que se consiguen en absolutamente todos los mercados, es decir, en las gráficas, tanto diarias como semanales o mensuales, también es algo que sucede a nivel macroeconómico con cada país en un nivel de tiempo, digamos, relativo, ¿ok? No todos los ciclos expansivos son iguales y no todas las recesiones son iguales, pero para ello vamos a también tomar en cuenta algo que se llaman los ciclos de largo plazo, que en este caso son los que nos van a determinar cuando se avecina la crisis más grande de todas, y es por eso que quiero que veas este video, que te quedes hasta el final, para que entiendas que tienes que prepararte, que hay muchas cosas que están por venir a las cuales se les pueden sacar provecho y que no son cosas exactamente positivas para la mayoría, pero quienes entendamos que esto va a suceder y que ya es una realidad y que de hecho ya hay muchos factores que están apareciendo que nos indican que esta crisis grande se viene, que es lo que se conoce como una depresión financiera, vamos a estar mejor preparados para cuando ellas lleguen y en vez de básicamente hundirnos con la recesión que se viene a nivel global, vamos a poder beneficiarnos de esa situación. Aquí el punto es estar preparado y básicamente saber cómo invertir el dinero, en qué tipos de mercados, en qué tipos de activos, de acuerdo a las circunstancias en las que nos encontremos. Así que bueno, sin darle más largas, comencemos. Por un lado, vamos a ver un momento acá lo que viene siendo esta gráfica que les creé, que realmente es completamente simple. Realmente aquí solamente estamos viendo por el lado vertical lo que viene siendo la productividad y por el lado horizontal estamos viendo lo que es los años, ¿ok? El tiempo en el cual sucede ese ciclo. Como ustedes pueden ver, aquí nos hablan de un porcentaje. Estos números que se encuentran al lado izquierdo es básicamente los porcentajes de crecimiento que tiene la economía o de recesión en determinadas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos hacer aquí? Básicamente entender cómo funcionan esos procedimientos, cómo funcionan esas etapas en las cuales se dan estos ciclos y cómo podemos reconocerla. Para ello, primero tenemos que segmentar entre dos situaciones, lo que se conoce como el ciclo expansivo, que es una situación donde a través del tiempo, como en esta situación, vemos un incremento, ¿ok?, de la tasa de productividad en la economía. Este ciclo expansivo suele tardar aproximadamente entre 7 años y bueno, el más largo que ha tenido Estados Unidos, que fue pre-COVID, que en este caso fue un ciclo expansivo de 11 años, realmente un ciclo demasiado largo y ya vamos a explicar por qué y qué cosas buenas y qué cosas malas trae eso. Pero bueno, más allá de eso, tenemos también lo que viene siendo el ciclo recesivo. En este caso, el ciclo recesivo es una situación donde vemos que los porcentajes de crecimiento de una economía van en descenso, ¿ok? Cada vez son menor, inclusive hasta llegar al punto de colocarse en unas cifras negativas, que por eso les coloco de este lado el -1 y el -2. Estos son los ciclos principales que tiene una economía, la expansión y la recesión. Y aquí hago un paréntesis porque muchas veces nosotros vemos, digamos, como que las crisis como algo negativo, como algo que básicamente no debió haber pasado, que no debería suceder de X manera, que no debió ser una crisis tan profunda, o por qué pasó si todo iba tan bien. Realmente todo tiene un ciclo de crecimiento y un ciclo de contracción. Eso es algo que tenemos que entenderlo todos los inversionistas y bueno, cualquier persona, porque al final de cuentas esto va a afectar tu día a día. Pero a lo que voy realmente con esto es que cuando nosotros tenemos esos ciclos, realmente la recesión no es negativa. La recesión debería ser un sistema de depuración de lo que no funciona en la economía. Por ejemplo, digamos que una empresa se la vive endeudándose para poder funcionar
y que en este caso sigue existiendo a nivel económico pero en base a deuda, es decir, no le genera una productividad real al país. Entonces, ¿qué es lo que debería suceder? En esas situaciones donde detonan esas crisis, esas empresas no deberían sobrevivir. Y es algo completamente normal. Si no estás haciendo las cosas bien, si no tienes una tasa de rentabilidad efectiva, básicamente tienes que corregir. Entonces, si quiebra la empresa, perfecto, quebró, obviamente es una mala situación para muchas personas, pero más allá de eso, había algo malo que se estaba haciendo y que tenía que depurarse de la economía para que pueda existir un crecimiento sano a través del tiempo. Entonces, luego de esa recesión, ¿qué es lo que debería pasar? La misma competencia debería ver qué le sucedió a esa empresa y básicamente hacer las cosas distintas. Y en este caso, también, si no existía la competencia, ahora se va a crear porque va a haber una necesidad que no está siendo satisfecha y el mercado simplemente va a aparecer para ello, van a aparecer quienes quieran ofrecer esos servicios o ese producto que realizaba X empresa. Entonces tenemos que entender que realmente las recesiones, ¿ok?, son el periodo donde nosotros vamos a tener una situación saludable después de que eso suceda para que la economía pueda crecer nuevamente y pueda generar un ciclo expansivo de nuevo. Pero bueno, eso con las expansiones y las contracciones. Ahora, ¿cómo podemos saber que estamos en presencia de cada una de ellas? Realmente, acá fíjense que yo le coloco 3 indicadores específicamente: la inflación, el desempleo y el PIB, básicamente el Producto Interno Bruto. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos un país que se encuentra en una posición expansionista, se encuentra en el ciclo de crecimiento, nosotros deberíamos ver, ¿ok?, una inflación que va aumentando. Y cuidado, no lo confundan con los países que se encuentran en crisis, o yo por ejemplo que soy de Venezuela, que se atravesó por una crisis demasiado fuerte y la inflación se convirtió en hiperinflación. O sea, no estamos hablando de situaciones donde estos indicadores se salgan de control, estamos hablando de una situación completamente normal y que sucede en la economía. Pues básicamente son fórmulas matemáticas que te van dando ciertos comportamientos. Por un lado tenemos un incremento de la inflación. ¿Por qué tenemos un incremento? Porque en las etapas donde básicamente estamos creciendo financieramente hablando, va a haber más personas que tengan disposición monetaria para poder comprar, ¿ok?, y demandar productos y servicios en medio de la economía. Entonces, mientras más demandantes hay, ¿qué va a buscar hacer la oferta? Los vendedores, aumentar los precios para generar más dinero, ya que saben que ahora la población está dispuesta a pagar en mayor cantidad y a un mayor valor esos activos. Entonces, realmente eso es algo que se da de forma normal, ¿ok? Es completamente común esa situación, pero eso sí, todos los países tienen una tasa de inflación ideal. Y en este caso, la tasa de inflación, por ejemplo, de Estados Unidos, que es el mercado que yo más monitoreo, viene a tener una tasa de inflación ideal del 2%. En estos momentos se encuentra por el 2,30 aproximadamente, ya lo verificaremos, pero es más o menos esa su tasa ideal, ¿ok?, en la que debería crecer de forma estable la economía. Ahora, más allá de eso, el desempleo por supuesto disminuye. ¿Por qué? Porque si las personas tienen más dinero para gastar, si hay buena cantidad de trabajo, hay empresas en crecimiento, hay muchos emprendedores nuevos, hay personas que están montando sus propios negocios, eso va a generar empleo y va a generar riqueza. Entonces, a medida que se generan empleos, toda empresa obviamente quiere expandirse, quiere seguir creciendo y en consecuencia nosotros vamos a ver un proceso donde esa empresa va a solicitar empleados. Igual que el Estado puede ser también, aunque el Estado no debería tratar de colocarse en esas situaciones porque obviamente tiene un papel distinto a las empresas. Pero normalmente las empresas buscan expandirse en esta parte de los ciclos, por lo cual el desempleo se reduce. En este caso, para saber el desempleo ideal de algún país en específico, yo les recomiendo que busquen lo que es la tasa Nairu, que les va a mostrar la tasa de desempleo ideal, y en ese caso van a tener una idea de cuáles son los valores en los que debería existir el desempleo, por lo menos en Estados Unidos, por ejemplo, que creo que ronda los 4,5% más o menos de la población. Pero bueno, por otro lado, vamos a ver también lo que viene siendo el PIB. Okay, básicamente el Producto Interno Bruto obviamente va a aumentar, tienes un ciclo de consumo y de productividad cada vez mayor, y recuerden que la economía es un ciclo en el cual básicamente hay quienes venden un producto y hay quienes lo compran. Mientras ellos dos sigan apareciendo de forma consistente en el mercado y sigan incrementando sus posiciones, cada vez la economía va a seguir creciendo más. Si en un momento dado el consumo se frena, la venta también va a frenar, por lo tanto la producción también. Si en un momento la producción se frena, la escasez va a pegar y también va a haber forzadamente una disminución en el consumo. Entonces esas son cosas que
ustedes deberían tener en cuenta para lo que viene siendo entender los ciclos económicos, porque a fin de cuentas estos tres son los que nos van a dar esos pilares de información para nosotros como que prepararnos antes de que suceda, ¿ok? Entonces, bueno, esto que estamos viendo acá realmente son los ciclos de corto plazo. Esta gráfica que estamos viendo aquí, ya les explicaré cómo funciona la otra. Pero bueno, por este lado, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar hacer básicamente? Entender ya, sabemos que con la expansión tenemos una inflación que sube, un desempleo que disminuye y una productividad que aumenta también. Y por otro lado, tenemos que en las recesiones esto se invierte completamente. La inflación disminuye, el desempleo aumenta, ¿ok? Que son en las situaciones de crisis, y el Producto Interno Bruto disminuye también. Y es completamente normal, por eso vemos una caída en este movimiento, por eso les coloco que aquí ella va cayendo y fíjense que de una forma mucho más fuerte que lo que fue la subida. Ya hablaremos de eso también, porque esto tiene que ver con las emociones, esos ciclos. Pero bueno, básicamente estas son las relaciones que se crean. La inflación disminuye porque cada vez las personas tienen menos dinero para gastar, ¿ok? Y se van a la parte de lo que viene siendo los gastos básicos, los gastos más necesarios, y obviamente baja la productividad en relación a eso, y cuando baja la productividad a nivel de país, también tenemos un incremento en las tasas de desempleo. Entonces, bueno, básicamente así es como funcionan los ciclos. Estos son los indicadores que de cierta manera nosotros nos pueden dar una realidad sobre la zona en la que nos encontramos, y este valle que está aquí, ¿ok? Bueno, digamos esta parte plana que les coloco acá tiene una razón de ser, y es que, como les comentaba, estos ciclos funcionan en base a emociones humanas, y esas emociones es básicamente la euforia y el miedo. En esta etapa, estamos muy eufóricos. Los inversionistas, los emprendedores, las personas, todo va bien, las personas están llenas de esperanza, es el mejor momento que ha tenido el país en su historia, etcétera, etcétera. Y básicamente las personas dicen, nada puede salir mal. Y van básicamente invirtiendo, solicitando créditos y préstamos para poder financiarse su casa, su carro, qué sé yo, su empresa, lo que sea. Básicamente van pidiendo muchos créditos y mucha deuda para poder financiar ese crecimiento, ya que las personas tienen un nuevo trabajo, tienen un nuevo negocio, todo ese tipo de cosas, y esto va subiendo a través del tiempo. Ahora llega un punto en el que se dan cuenta, ¿ok?, de que quizás nos salimos de control como sociedad sobre lo que venían siendo esas inversiones, sobre lo que venían siendo esas situaciones, y empezamos a ver estancamientos. Ya no podemos seguir expandiendo porque llegamos a un tope de demanda, también la oferta se está estancando, empieza a haber escasez de materias primas en algunas situaciones. No siempre es así, pero bueno, básicamente se empiezan a dar situaciones contraproducentes que empiezan a alarmar al sector de las inversiones sobre todo. Normalmente la población no se da cuenta muchas veces de esto que está sucediendo, simplemente nos lo venden como algo de tranquilo, esto es algo que está pasando por el momento, pero ya se va a corregir para el mes que viene o para la semana que viene. Y como uno no conoce de esos ciclos, obviamente uno se mantiene como que metido en la información que nos proveen y no investigamos realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, en este momento es cuando realmente, cuando ya todo está a precios elevados, cuando ya todo ha crecido demasiado, que los inversionistas empiezan a sacar beneficios, ¿ok? Básicamente, sobre todo las inversiones en bolsas de valores, los fondos de inversión, todos esos tipos de operadores que normalmente están comprando en grandes cantidades. Ellos empiezan a vender todo lo que tienen porque saben que cíclicamente hablando y que económicamente hablando esto debería caer, ¿ok? Entonces, cuando esto sucede, cuando nosotros vemos una caída en esos mercados y por lo tanto básicamente empieza una situación de crisis donde te empiezas a enterar que a X persona la despidieron, te empiezas a enterar de que X negocio quebró y así sucesivamente, obviamente eso genera pánico en la sociedad, eso genera miedo y empieza a provocar una reacción a nivel social muy distinta a lo que venía haciendo antes como inversionista. Las personas empiezan a entrar en un comportamiento muy arribista, muy protector de lo que nos pertenece y poco intercambiable con lo que viene siendo la parte de los negocios. Y obviamente es completamente común porque obviamente todos queremos refugiarnos, todos queremos estar seguros ante una situación de crisis, pero esto tranca inmediatamente la economía y genera un desplome en los mercados, que es lo que entra el ciclo recesivo o la recesión económica. Entonces, de esa manera, acá es cuando vemos entonces la euforia por este lado, por aquí entra la incertidumbre y ya aquí abajo estamos viendo lo que viene siendo el pánico, el miedo de los mercados, de los inversores, de los operadores, traders, de los comerciantes, de la microeconomía. O sea, realmente aquí todo empieza una reacción en cadena. Entonces,
acá es cuando nosotros tenemos dos oportunidades de inversión. Primero, ¿ok? Si compramos cuando todo estaba subiendo y tenemos chance de sacar beneficios, obviamente vender todo lo que tenemos disponible para poder cerrar ese beneficio ya de forma contable y obviamente esperar a que el precio caiga lo que vaya a caer para recomprar más barato. ¿Ok? Buscar comprar esos activos nuevamente cuando están por el piso, cuando la crisis parece que cada vez es peor, en esos momentos en el que todas las personas tienen pánico y que nadie quiere el activo, es cuando tú como inversionista tienes que agarrar y tener las agallas de decir, si nadie lo quiere, yo lo voy a comprar. ¿Ok? Porque es una situación circunstancial y por lo tanto tú tienes que ser inteligente y aprovechar ese miedo y ese pánico que están teniendo los operadores. Y a medida de que eso suceda, de que tú aproveches ese momento, cuando termine esa crisis y empiece el levantamiento, cuando empecemos otra vez a agarrar la curva ascendente y la euforia y la esperanza otra vez de la población sobre la economía, vamos a ver un crecimiento. Y por lo tanto tú estás metido desde las zonas más bajas en las cuales estuviste comprando activos financieros, estuviste comprando propiedades, estuviste comprando, qué sé yo, empresas, lo que sea. Estuviste haciendo todas tus compras cuando todo estaba por el piso y ya lo decía básicamente Rockefeller. El mejor momento para comprar es cuando hay sangre en las calles y aunque suene feo, es completamente cierto, así funciona este tema de las inversiones. O sea, compra cuando nadie quiere el activo y vende cuando todo el mundo se esté peleando por él. Quienes hayan invertido en el 2017 en el Bitcoin saben de lo que estoy hablando porque saben que eso fue lo que pasó. Básicamente todo el mundo se estaba peleando por el activo financiero, el Bitcoin era lo mejor del mundo y cuando toda la población decía compren, 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 llegó el punto en el que el Bitcoin se hizo una burbuja y estalló básicamente y cayó hasta los $3.000 después de un año a partir de ese 2017. Eso es algo que también sucede con la economía y que tienen que tenerlo en cuenta. Estas recesiones suelen durar, las expansiones suelen durar aproximadamente unos 8 años y 11 años como les comentaba, y las recesiones suelen durar aproximadamente entre un año y 3 años, ¿ok? Normalmente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En esa situación de recesión, para poder decir que estamos en una, tenemos que tener 2 trimestres, económicamente hablando como país, consecutivos en números negativos. Es decir, digamos, de aquí a aquí hubo un trimestre en el cual se perdió este segmento de porcentaje y luego un segundo trimestre en el que perdemos otro segmento. Aquí, a pesar de que la productividad sigue en números positivos, tenemos una caída frente a lo que estábamos produciendo anteriormente. Y por lo tanto, aquí ya se conoce que tenemos una recesión técnica, ¿ok? Y bueno, ya la parte más fea de la recesión es obviamente cuando caemos a números negativos, cuando realmente se está perdiendo dinero en la economía y por supuesto, bueno, una situación que se tiene que buscar frenar lo antes posible para poder incentivar otra vez al mercado. Una cosa importante de esto es que aquí van a empezar a trabajar lo que vienen siendo las tasas de interés, que son básicamente una herramienta de política monetaria, que por eso la separo aquí, por eso dejo esto por un lado y esto por el otro, porque las tasas de interés son una política monetaria que le permite a los inversionistas de cierta manera, ¿ok?, entender en qué fase o en qué parte de las etapas del ciclo nos encontramos. Básicamente esas tasas de interés es el precio que tiene el dinero, es el costo del dinero. Siempre hay una entidad en cualquier país que se le conoce como el Banco Central, ¿ok? Vamos a colocar aquí BC. En este caso, digamos que es el de Estados Unidos, que el Banco Central de ellos realmente es la Fed, la Reserva Federal, ¿ok?, que es la encargada de imprimir todos los dólares a nivel mundial. Ellos realmente no son una empresa, no son una institución pública, son una empresa privada, pero son todos los que imprimen los dólares que nosotros conocemos y los que utilizamos constantemente. Ahora, la Reserva Federal, ¿qué es lo que va a hacer? Poner una tasa de interés al costo de la impresión de ese dinero que les va a llegar principalmente a los bancos, ¿ok? Son los banqueros los que van a tener ese primer pago que realizar y en este caso digamos que esa tasa de interés se encuentra en situaciones que son de bonanza. Cuando tenemos los ciclos expansivos tenemos una tasa de interés que va aumentando constantemente. ¿Por qué? Como se está generando mucho dinero en los mercados y se están generando demasiados créditos y liquidez, una forma de recoger un poco de ese dinero es aumentar las tasas de interés. Tú aumentas el costo del dinero y a medida de que vas haciendo eso, las personas empiezan a ser como que un poco más precavidas a la hora de solicitar un préstamo o a la hora de pagar la deuda también se les suele hacer más complicado y así sucesivamente. Y les pongo un ejemplo práctico. Digamos que ustedes agarran y se quieren comprar un carro, ¿ok? La inicial del carro son $2.000, pero también más allá de eso tienes que pagar una tasa de interés sobre el carro del 15%, digamos. Y ustedes dicen, bueno,
En este caso, 15% a través de 6 años, me funciona, me sirve, es algo que me va a dar utilidad, que me va a servir, etcétera. Compran su carro. Pero por otro lado, digamos que ustedes, en ese caso, ustedes dicen, bueno, yo vengo dentro de 2 meses y lo compro. Ustedes a los 2 meses cuando vuelven, resulta que la tasa de interés ya no es del 15%, sino que la tasa de interés es del 50% del valor del carro. Ahí ustedes van a decir, pero ¿qué pasó? Que antes estaba más barato y ahora está tan caro. Ahora sí no me conviene comprarlo. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Que tú no gastes tu dinero, que tú no consumas básicamente, ¿ok? O que sigas solicitando créditos, porque no está mal el consumo. Lo que está mal es el crédito excesivo que se generan en los mercados y la liquidez. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos esa situación, básicamente muchos consumidores se empiezan a frenar de cosas que necesitaban endeudarse para poder adquirirlas, y por otro lado, quienes ya tenían una deuda y que les aumentaron las tasas de interés por medio de algo que se llama tasas de interés variable, obviamente no pueden pagar el carro. Entonces, poco a poco, o el activo que hayan comprado, el bien. Entonces, a medida de que va sucediendo eso es lo que va haciendo caer a la economía poco a poco, pero que los bancos centrales saben que tienen que generarlo. Ellos saben que necesitan básicamente estabilizar el mercado, porque mientras más dejes que el ciclo expansivo crezca, ¿ok? Mientras más les permitas como que holgura para que crezca todo lo que da, realmente más está generando una burbuja, digamos, de dimensiones potencialmente peligrosas para la salud financiera en los próximos años. Entonces siempre buscan controlar de cierta forma eso, y bueno, cuando ya viene la recesión, ¿qué es lo que van a hacer? Obviamente las personas están en pánico, pero lo que te van a decir es, mira, te estamos bajando las tasas de interés poco a poco, y ahí es cuando las tasas de interés de la Reserva Federal empiezan a disminuir. A medida de que estas tasas de interés disminuyen, esto incentiva al consumo. Y para darles un ejemplo completamente práctico de esto, vamos a ver un momento, por ejemplo, vamos a ver por acá, vamos a cerrar un momento esto y vamos a abrir aquí Google Chrome un momento. Ok, y vamos a ver las tasas de interés de Estados Unidos. Ok, ahorita Estados Unidos tiene unas tasas de interés que rondan aproximadamente el 0%. Eso se los voy dejando en claro. Básicamente están entregando dinero gratis, obviamente por la situación del COVID. Y en este caso, fíjense lo siguiente. Por acá vamos a ver las imágenes para hacerlo más rápido, más fácil, explicativo, porque pocas aparecen de lo que es la tasa de interés actualizada. Tendrían que meterse a la página de la Reserva Federal y realmente la van a encontrar bastante rápido y fácil. Pero bueno, vamos a ver esta, por ejemplo. La Reserva Federal ha subido la tasa de interés desde el 2016. En este caso, fíjense, aquí tenemos la crisis del 2001, lo que se llamó la crisis del dot-com o las .com, y en este caso miren cómo bajan las tasas de interés, ¿ok? Hasta llevarlas hasta el 1% aproximadamente. Luego tenemos el ciclo expansivo que vino generándose desde el 2001-2002 hasta el 2008, cuando tenemos la crisis inmobiliaria en Estados Unidos o la crisis de las hipotecas subprime, y en este caso vemos cómo van subiendo ellas las tasas de interés a medida que sube el ciclo productivo de Estados Unidos, y al llegar al 2008-2009, cuando detona la crisis, vemos una caída de las tasas de interés a prácticamente el 0%. Posterior a esa situación, fíjense cómo Estados Unidos deja las tasas de interés desde el 2009 aproximadamente al 0%, desde el 2009 hasta el 2015-2016 aproximadamente, cuando las empieza a subir. Acá, desde mi punto de vista, y bueno, inclusive según algo que se llama la regla de Taylor, que es un promedio matemático que te da las tasas de interés que debería tener realmente el país, muestran que dejaron demasiado tiempo regalando dinero. Demasiado tiempo. Entonces los créditos estaban demasiado fáciles para adquirir, teníamos una facilidad de préstamo demasiado amplia y por otro lado unas tasas de interés increíblemente bajas, que obviamente la Reserva Federal no ganaba nada, imprimía dinero sobre todo para empresas y bancos. Y en este caso, bueno, ya vemos que empiezan a subir las tasas de interés, y en este momento, en el 2019, con la guerra comercial que lanza Estados Unidos y China, básicamente ese enfrentamiento que tienen en sus economías, ellos empiezan a bajar las tasas de interés para aguantar un poco los golpes de la guerra comercial, y ya para el 2020, por supuesto, con la situación del COVID, vemos que lanzan las tasas de interés al 0%, que es a lo que está el día de hoy, al 0% y 0.25%. Y bueno, básicamente eso se prevé que no se va a subir hasta el año 2023-2024 aproximadamente, es decir, que ahorita van a estar inyectando bastante dinero. Pero bueno, más allá de eso, eso es para que vean básicamente el funcionamiento de las tasas de interés y lo que les estaba comentando. Y bueno, en este caso, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta
es que así funcionan los ciclos y estos son los indicadores que nos van a dar a nosotros, de cierta forma, un contexto de la situación en la que nos encontramos. Y nosotros tenemos que estar ahí pendientes, tenemos que estar súper metidos en esos indicadores, sobre todo cuando sabemos que hay algo raro que pueda estar pasando en los mercados, porque es eso lo que nos va a decir, epa, vende ya lo que tienes invertido. O simplemente compra ahorita que todo está barato y que nadie quiere el activo financiero. Por ejemplo, ¿quiénes fueron las personas más inteligentes realmente ahorita con el tema de las criptos que invirtieron? Los que compraron a 3.000, a 5.000 dólares básicamente las criptomonedas. Y los que la están vendiendo ahorita en 50.000 dólares, en 40.000 dólares, en 30.000. O sea, igualito, sí pienso que a las criptos todavía le falta un poco por subir, pero bueno, ya eso lo detallaremos en otros momentos. A lo que voy realmente con esta situación es que cuando estaba en 3.000 y 5.000, que era lo que decía todo, esto es una estafa, las criptos no sirven, eso es un mercado que se va a ir a cero, que no va a servir para nada el resto de su vida, no duró ni 10 años el Bitcoin y ya quebró. O sea, eso era lo que se decía y era lo que se terminaba escuchando después de haber pasado ese periodo donde decían que el Bitcoin era la salvación hasta el año 2017. Luego cuando colapsa y se viene abajo, que ya todo el mundo se molesta, entonces ahí sí el Bitcoin no sirve. Fíjense que realmente estamos trabajando psicológicamente, ¿ok? De una forma muy emocional, donde es el resultado el que nos está diciendo si sirve o no, no el hecho de que nosotros no sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, inteligente es el que está comprando cuando nadie lo quiere, cuando todo el mundo está diciendo que eso no sirve, aprovecha de comprarlo porque lo estás comprando a precio increíblemente barato. Y luego cuando todo el mundo esté peleando por ellos, vuelvo y les repito, véndanlo, sáquenle el beneficio, que siguió subiendo, no importa, tú ganaste dinero, tú hiciste dinero con eso y tú tenías una perspectiva de crecimiento y fue a lo que te pegaste. Así que sepan cerrar ganancias, no se dejen llevar por las esperanzas ni se dejen llevar por el miedo, sean objetivos con respecto a lo que ustedes están haciendo en las inversiones. Entonces, bueno, partiendo de este punto, esto es lo que nosotros conocemos como el ciclo de corto plazo. Este es el funcionamiento y básicamente esto funciona de acuerdo a esa temporalidad. De 8 a 10 años aproximadamente este ciclo expansivo y de 1 a 3 años el ciclo recesivo, ¿ok? Entonces, para hacer un freno aquí, porque aquí obviamente uno dice, bueno, pero ¿y entonces qué sentido tiene que una economía funcione en base a subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas? O sea, ¿cómo es que la economía va a mejorar? Ahí es donde entra el tema del largo plazo, ¿ok? Y que lo voy a dejar hasta ahí para no extenderme mucho en este video. Lo que pasa es que son muchos temas y, bueno, sé que ya me extendí, pero espero que les esté sirviendo la información y que les ayude a prepararse para esta crisis que viene, porque va a ser mucho más grande que esto que estamos viendo aquí y mucho más grande que la crisis del COVID, mucho más grande que la crisis inmobiliaria y que cualquier crisis que se haya conocido desde el año 1929, cuando el crack de Estados Unidos o lo que se llamó también la Gran Recesión, la Gran Depresión Económica. Entonces, bueno, vamos a ver por acá, vamos a utilizar aquí básicamente, tenía esto en la plataforma donde yo hago trading, que era donde les dibujé los ciclos, y voy a aprovecharla para que borremos algunas cosas por acá y podamos utilizar básicamente esta misma gráfica, porque consiste en lo mismo. En vez de que estos sean, digamos, de 2 años en 2 años o de 1 año en 1 año, supongamos que realmente a través del tiempo de aquí hasta acá, que es el último que vamos a tener, por ejemplo, digamos que hay un promedio de 100 años, ¿ok? Y en este caso, esto es lo que se conoce como el ciclo de largo plazo. Y por otro lado tenemos la productividad. ¿Qué sucede? A través del tiempo los economistas dijeron, bueno, tenemos que encontrar una manera para que la economía suba, pero el problema es que el humano es obviamente emocional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder como que mantener una relación tranquila de cierta forma sobre lo que viene siendo ese crecimiento? Bueno, vamos a buscar colocar, ok, vamos a hacer que la economía suba a través del tiempo, vamos a generarle una tendencia alcista, pero, y aquí viene el detalle, por medio de esta tendencia alcista es que suceden entonces los ciclos de corto plazo y vamos a tener un crecimiento a través de 100 años, por ejemplo, por medio de expansiones, que era lo que les estaba dibujando ahorita, y aquí venía la recesión de corto plazo. Posteriormente a eso, íbamos a tener una continuación, crecimiento otra vez, recesión nuevamente y así sucesivamente, para la que la economía tuviera chance de depurar básicamente lo que no funcionara, pero que a través del largo plazo ella vaya creciendo, ¿okay? Vaya generando este movimiento ascendente. Ahora, básicamente la economía también nos dice que era muy importante que en estas situaciones no se hicieran manipulaciones de la estructura
comercial, es decir, no se manipulara a la oferta y la demanda, porque en el momento en el que se realizara ese tipo de comportamiento, podía generar una crisis mucho más grande, ya que básicamente lo que venía siendo estos periodos de depuración, que eran las recesiones, no estás dejando realmente que terminen de eliminar del sistema financiero lo que no funciona, sino que los estás rescatando. Y es lo que ha pasado constantemente en cada crisis, por lo menos en Estados Unidos y realmente a nivel mundial. No es una cosa de Estados Unidos, ha pasado en todo el mundo. China, Europa, todos han estado haciendo estas políticas, Japón, América Latina, todos absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá cuando se da esta crisis, para poder mantener la competencia en el sistema globalizador que tenemos, aquí lo que pasa es que en este caso los bancos centrales empiezan a rescatar por medio de financiamiento a empresas que son muy grandes pero que están colapsadas. Por ejemplo, a los bancos que rescataron en la crisis del 2008. Son los primeros que les sucedió esa situación y que realmente no, o sea, como que no tomaron ninguna actitud realmente reprensiva frente a esos bancos, sino que les financiaron, les dieron crédito, les dieron un rescate financiero, salvoconductos y bueno, todo siguió tal cual como estamos. Pero eso genera demasiados activos tóxicos que van quedando en la economía y por lo tanto no dejamos que la economía realmente se depure. Y a medida de que va sucediendo eso, tenemos luego lo que va a ser una recesión, de cierta manera, pero sobre el ciclo de largo plazo, que se espera que tarde aproximadamente una década o unos 10 años. En este caso, todo lo que vimos subiendo del mercado durante 100 años, entre 80 y 100 años, que es lo que dura el ciclo expansivo de largo plazo, lo vamos a ver ahora generándose, pero de cierta forma, sobre el corto plazo. Obviamente así no va la gráfica, pero entienden la idea, o sea, nos colocamos por arriba y por debajo, por arriba y por debajo, pero ahora con un sentido bajista, ¿ok? Ahora el ciclo es cada vez más bajo, es cada vez más débil y así sucesivamente. Por lo tanto, se da una crisis prolongada que suele tardar entonces una década, ¿ok? Ahora, si usted me dice, bueno, pero Wally, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo vamos a saber que eso puede pasar realmente si hasta ahora no ha sucedido? Pues, y realmente, ¿cuánto tiempo llevamos entonces? Todo este tipo de cosas, todo este tipo de preguntas que nos podemos hacer. Realmente esta crisis ya sucedió una vez y sucedió en 1929, como les estaba diciendo, con el colapso de las bolsas de valores y de la economía estadounidense, que obviamente generó un colapso a nivel mundial, ¿ok? Y tardó una década en la mayoría de los países para poder levantarse. Y eso que en ese momento el sistema de globalización no estaba tan profundamente integrado como lo está ahorita. Es decir, la globalización es como esa relación que tienen todos los países donde lo que le pase a uno repercute en el otro. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto es algo que desde mi punto de vista no es que si se va a venir o no, es cuándo va a llegar, porque si estamos hablando de que fue en 1929, básicamente llevamos 90 años desde que sucedió esa crisis a la actualidad, es decir, estamos en plena zona de la Gran Depresión que se debería estar aproximando. El mismo Bill Gates ya lo dijo, que él espera que obviamente se va a venir una crisis. Ray Dalio, el presidente del fondo, el presidente y director ejecutivo del fondo de inversión más grande del mundo llamado Bridgewater, está diciendo ya sobre el colapso del dólar. Hay muchos economistas realmente que ya están planteando esta situación, el mismo Joseph Stiglitz, Jesús Huerta de Soto, profesores y catedráticos de economía que son premios Nobel actualmente. Realmente ya tienen muy planteado eso y ya tienen claro en que eso va a suceder. Y cuando ustedes se meten digamos, de lleno en este tema, que es parte de lo que yo voy a tratar de hacer aquí, ir dándoles las cosas que yo he aprendido, las cosas que he ido conociendo y estudiando a través del tiempo, que ustedes las conozcan para que estén preparados, para que tomen acción, para que no se queden nada más con la información y digan, oye, se había una crisis grande, o mira, qué problema, va a pasar esto, o puede pasar esto, sino que realmente piensen es en qué puedo hacer yo. O sea, ¿cómo me preparo yo? Tengas mucho dinero, tengas poco dinero. Siempre hay algo que podemos hacer. El punto está en que tomes acción, obviamente. Y para eso es que te estoy proporcionando esta información, para que entiendas que se vienen cosas grandes, ¿ok? Que tienes que estar preparado para ellas para tú poder buscar beneficios. Las peores crisis suelen ser las mejores oportunidades también. Así que tienes que tenerlo completamente en cuenta, tienes que estar pendiente de todo esto que va a estar sucediendo. Y bueno, por aquí en este canal vamos a estar obviamente poco a poco dándoles mucha información de eso y qué podemos hacer, ideas de inversión, hacia qué mercados podemos movernos, cómo utilizar las plataformas, qué tipo de plataformas utilizar para ciertos mercados y así sucesivamente. Pero bueno,
Esto es lo que básicamente les quería explicar para el día de hoy. Sé que fue bastante largo este video, pero bueno, el punto es darles información a ustedes. El punto es que se puedan llenar de contenido y que bueno, que poco a poco aquí en el canal y en una nueva comunidad que estemos generando podamos hacer crecer las ideas de inversión y que nos preparemos entre todos para estas grandes oportunidades que se vienen el día de mañana. Así que bueno, esto será todo por el día de hoy. Nos vemos el día sábado para ver básicamente un análisis de lo que fue la semana en el sector financiero, las cosas buenas, las cosas malas y qué tenemos que estar preparados para la siguiente semana.